Celdas absolutas significa convertir una celda en absoluto para que al momento de copiar, no incremente ni la fila o columna. Eso es celdas absolutas. Para convertir una celda en absoluto, me parece que sí lo hemos hecho, pero vamos, ustedes me avisan, ¿ya? Se presiona F4. F4, así. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Vamos para Excel. Y vamos a hacer un ejemplo acá. Que ustedes luego los van a hacer también, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, cantidad. Vamos a colocar acá precio, importe, descuento, nuevo importe. Bien, y acá vamos a colocar unas cantidades. Algo rápido. Y acá vamos a colocar unos precios. Bien, y nos dan las siguientes fórmulas. Vamos a colocar acá las fórmulas. El importe es igual a la cantidad por el precio. ¿Bien? Y el descuento va a ser igual al 3% del importe. El nuevo importe va a ser igual al descuento, al importe menos el descuento. Ya está, joven. Algo que nosotros ya hemos hecho acá. Entonces hacemos el cálculo, colocamos, si nos están diciendo que el importe es igual a la cantidad, que es esta celda, por el precio, que es esta celda, siempre en Excel se hace el primero y se debe copiar. Nunca se debe hacer uno por uno. ¿Ya? Uno por uno es una estadística, ¿no? Pero así en cuadros, siempre se hace el primero y se copia. Y ahora, ¿por qué funciona? Mire, yo lo copio, funciona porque automáticamente al momento que tú copias así verticalmente, entonces automáticamente se incrementan las filas, joven. Se incrementan las filas. ¿Ya? Mira, nosotros empezamos A2, B2, mira cómo termina al final. A9 por B9. El Excel mismo hace que se incrementen las filas al momento de copiar. Si tú copias verticalmente, incrementan filas. Si tú copias horizontalmente, incrementan columnas. ¿Ya? Entonces, a esto se le llama relativo. El Excel por defecto es relativo porque al momento de copiar incrementa automáticamente las filas o columnas. Eso es, siempre ha sido el Excel así. Es por eso que nos ayuda, ¿no? Hacemos el primero y luego copiamos. Y funciona porque es relativo, incrementa automáticamente. En el caso del descuento, el descuento va a ser igual, dice, al 3% por el importe. Presionamos Enter y copiamos. Y también va a funcionar, y acá funciona por dos, ¿no?, motivos acá que te voy a explicar. Uno,
que es relativo porque el C2 va a incrementar automáticamente, va a ser C3, mira, vamos a ver acá, C3 y va a terminar con C9, mira, incrementó. El 3% no incrementa, no incrementa porque es una constante, es un número colocado dentro de la fórmula, es una constante, de tal manera que no va a incrementar nunca. Las constantes no incrementan, por eso se le llama constante. Ya mira, yo he copiado e incrementó la celda C, desde C2 llegó hasta C9, incrementó, pero el 3% no, porque es una constante. Bien, jóvenes. Ahora, eso es cuando se utiliza constante, pero en algunos casos, casi siempre, nos dan valores en otra celda aparte. Por ejemplo, acá nos van a colocar, ¿no?, porcentaje de descuento, que nos coloquen así, ¿no? Porcentaje de descuento, nos dicen ahí. Y acá nos colocan el valor, así. Entonces, el descuento dice que es el porcentaje del descuento, ya no es una constante, nos dicen que hay que utilizar la celda, es el porcentaje de descuento por el importe. ¿Qué significa? Que ya no debo usar una constante, que debo usar la celda. Entonces la fórmula sería así. Borrar sería igual porcentaje de descuento, que es esta celda. Yo lo tengo en E13. Ya, yo lo tengo en E13 por el importe. Así sería. Porcentaje de descuento por el importe. ¿Ya? Es que así nos han pedido hacer la fórmula. Ya no estamos utilizando una constante, estamos utilizando una celda donde está el valor del descuento en este caso. Presionamos Enter y va a funcionar. ¿Ya? Pero viene el problema cuando copias. Y sale el resto cero. La pregunta es el por qué. Y acá te explico. ¿Por qué sale cero? Porque ya les estoy diciendo que al momento de copiar incrementa. De tal manera que esta celda ha incrementado también. Miren, si nos vamos a la última fórmula, es E20, que está bien. No, perdón. Es E20, que está por acá abajo, mira. Acá está E20, que no hay nada. Por C9, que sí está bien, ¿no? Porque acá sí me conviene, acá en C9 sí me conviene que haya incrementado. Pero este de aquí, el porcentaje del descuento, no me ha convenido que incremente, porque si incrementa, se va a ir más abajo y por ahí ya no hay nada. Es por eso que sale cero, mira. Me explico acá nuevamente. Acá funciona porque es C2, que es el importe, por E13, que es el porcentaje. Funcionó correctamente. Pero acá si yo lo copio, a ver, ¿por qué sale cero en el segundo? Porque está multiplicando 14, que no tiene nada, mira, por C3, que está bien, pero E14 no hay nada, entonces se multiplica por cero, por eso sale cero, mira. E15, mira, está abajo, no hay nada, por C14, cero, por eso sale, jóvenes. Entonces, eso es por defecto, tú no puedes evitar que el Excel incremente al momento de copiar. No lo puedes evitar, así es el Excel, lo incrementó. De tal manera que acá llega E20, que está acá, por C9, mira, porque ha incrementado hasta ahí. Entonces la solución es que tú hagas que la celda E13 sea absoluto. ¿Qué significa que sea absoluto? Que no incremente al momento de copiar. Esa sería la solución. O sea, el problema, ¿cómo sale? Porque ha incrementado al momento de copiar E13. Al incrementar en las celdas que ha avanzado no hay nada, hay cero. Por eso sale cero. Entonces la solución es que yo convierta en absoluto la celda para que no incremente.
Entonces tú tienes que darte cuenta qué celda es la que no quieres que incremente. A ver, en el chat, ¿qué celda es la que yo no quiero que incremente al momento de copiar? ¿E13 o C2? A ver, jóvenes, participen. ¿Qué celda no quiero que incremente al momento de copiar? ¿E13 o C2? C2. 13. L13, profesor. El E13 están diciendo por ahí. Claro, sería el E13, jóvenes, porque esa celda es la que no debe aumentar, no debe avanzar por acá, porque por acá no hay nada. Al no haber nada por acá y se multiplica con el valor de acá del cuadro, va a salir cero, porque todo número multiplicado por cero es cero, ¿no? Por eso sale cero. Entonces, la solución es que tú te des cuenta quién es el que no quieres que incremente. Ya nos dimos cuenta que es C3, entonces tú te ubicas ahí y presionas F4. Y ya está. De ahí tenemos, jóvenes, al presionar F4, salen unos signos dólar en el lado de la columna y en el lado de la fila. Eso significa que lo estás convirtiendo en absoluto. ¿Y qué cosa es convertir en un absoluto? Que cuando tú copies la fórmula no incremente. No incremente la posición de la celda, pues, ¿no? Siempre se quede en E13. Si yo vuelvo a presionar F4, ese es absoluto de fila. ¿Por qué? Porque el signo dólar solo está al lado izquierdo de la fila. Si vuelvo a presionar F4, es absoluto de columna. ¿Por qué? Porque el signo dólar está al lado izquierdo de la columna. Si presiono nuevamente F4, se quita el absoluto. ¿Ya? A ver, repito. F4, absoluto completo. Ahí está. F4, absoluto de fila. F4, absoluto de columna. F4, quitar absoluto. Normalmente se trabaja con el primero, absoluto completo. ¿Ya? Presiono Enter y ya está, y copio. ¿Por qué ahora va a funcionar? Porque ya no incrementó esta fila. Esto de acá ya no incrementó, mira. Acá E13 por C2. Acá E13 por C3. Por aquí E13 por C4. O sea, E13 nunca cambió, mira. Me voy al último. E13 por C9. No incrementó. ¿Por qué no incrementó? Porque lo convertimos en absoluto. ¿Y cómo lo convertimos en absoluto? Con F4. Con F4. Ahí está, jóvenes. Convertir, dice, vamos a corregir, una celda en absoluto para que al momento de copiar no incremente ni la fila o columna. Para convertir una celda en absoluto se presiona F4. ¿No? Se presiona F4. Bien, jóvenes, entonces para eso hay que conocer esto del absoluto porque nos vamos a encontrar con cuadros así. El nuevo importe dice que es el importe menos el descuento. A ver. ¿Habrá absoluto o no habrá absoluto? Ahí es necesario convertir en absoluto o no es necesario convertir en absoluto esta fórmula. ¿Qué dicen ustedes? No es necesario. No, no es No, No es necesario. necesario. no es necesario porque cada uno tiene, ¿no? Con quien, en este caso, restarse. Y nos conviene que sea relativo para que todo funcione. ¿Ya? Normalmente los absolutos son las celdas que están fuera del cuadro. Si tú en una fórmula vas a usar una celda que está fuera del cuadro, entonces es muy probable que esa celda sea el absoluto. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo más, a ver. Esto de ahí te lo voy a enviar para que tú también lo hagas, ¿no? Acá. Sueldo. Profesor, Bono, ¿sí? disculpe, de ese 3% me imagino que se debe usar cuando son
son números más grandes, porque si yo sé que el descuento es 3% y lo pongo de forma manual 3%, Como absoluto, como constante. claro, escribiéndolo directo, Veis en la fórmula, acá. igual me da el resultado y ahí sí le puedo copiar todo y sí me va a dar. Claro, no es necesario convertir en absoluto. No es necesario convertir en absoluto si haces eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si manejas cuadros grandes, Claro, a eso voy. Entonces, o sea, eso nos conviene cuando hay números más grandes, cuando no, más que nada o fórmulas. nos conviene cuando la persona que trabaja con el cuadro no conoce mucho Excel. Entonces, si tú a esa persona tú le dices, sabes que el descuento ya no va a ser 3, va a ser 2.5, entonces la persona ya no va a estar entrando acá y cambiando esto. Ya no entraría a la fórmula porque de repente no sabe, puede malograr todo el cuadro. Entonces, si lo haces de esta manera, la persona simplemente lo cambia acá, coloca 2.5 y ya todo cambia. ¿Ya? A ver, Ok. vamos a ver por qué sale acá 3. Va a estar en porcentaje. 2. Ya. Entonces, esa es se podría decir la ayuda, ¿no? Es que tú, si lo manejas fuera en una celda aparte, tú puedes variar en cualquier momento, así, ¿no? Si subió al 5 ya todo cambia. En cambio, si es que no lo haces de esta manera, vas a tener que entrar a la fórmula y aquí cambiarlo. Los que saben, normal, ¿no? Entran y lo cambian, los que saben manejar el cuadro. Pero los que no lo saben, no lo han hecho, van a tener miedo de entrar a la fórmula porque pueden malograr algo, ¿no? Entonces, más fácil se le haría si por acá nomás lo cambia. Tú le dices, no, cámbialo acá nomás. Ya, y todo se resuelve. Esa es la diferencia, ¿no? Y mayormente van a encontrar cuadros así que trabajan con celdas aparte, que son los valores que se utilizan dentro de la fórmula. Como acá, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Descuento. A ver. Por ejemplo, vamos a colocar acá unos sueldos. Y hacemos un cuadrito, o nos dan un cuadrito, ¿no? A nosotros nos dan este cuadro así, resuélvelo, nos dicen acá, encontramos un porcentaje del bono 1. Este es el porcentaje del bono 2. Y este es el porcentaje del descuento. Así nos dan, ¿no? Entonces nos dice que el bono 1 es el sueldo, vamos a poner acá, bono 1 es igual al sueldo por el porcentaje del bono 1. El bono 2 va a ser igual al sueldo por el porcentaje del bono 2. Y el descuento, bueno, nos faltaría total bonos, va a ser igual al bono 1 más bono 2. Y el descuento va a ser igual al sueldo por el porcentaje del descuento. Y total pago va a ser igual al sueldo más total bonos menos descuento. Ya está. Esto también lo van a hacer ustedes, ¿ya? Ya le dan su cuadrito, todo eso ustedes mismos. Y lo trabajamos. A ver, dice bono 1, dice que es igual
al sueldo, que es A2, por el porcentaje del bono 1, que lo tengo acá en D11. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿sería necesario un absoluto o no? ¿Qué dicen? A ver, ¿sería Sí, necesario? ¿Cuál sería el absoluto? A ver, miren la fórmula. la ¿A2 o D11? de 11. D11, ¿el resto qué dice? ¿Está bien? ¿Cuál sería el absoluto? ¿A2 o D11? De 11, profesor. D11 sería el absoluto. De 11, de 11. Normalmente el absoluto es el que está fuera del cuadro y el que no quiero que incremente al momento de copiar. ¿Ya? Entonces yo me ubico ahí y presiono F4. Ese es absoluto completo. Presiono Enter y lo copio. Y va a funcionar. Profe, disculpe, una consulta. Cuando solamente no quiere que se mueva, solamente aprieta el F4 más, nada más. Nada más, sí, nada más. Ese ya lo convierte en absoluto y miren, ya no se ha movido. A8 por D11. En ningún momento se ha movido la celda, ¿no? No ha incrementado. Algunos le llaman congela, así te dicen, congela la celda. ¿Ya? A eso se está refiriendo a lo que es el absoluto. Hay que convertirlo en absoluto. Y así, ¿bien? El bono 2 entonces sería el sueldo por el porcentaje del bono 2. ¿Quién es el absoluto? E11, ¿no? Así E11, es, sí, el 11. E11 es absoluto. Entonces tú lo presionas F4 y presionas Enter y ya todo va a salir correctamente. El total bonos es igual al bono 1 más bono 2. ¿Hay absoluto aquí? ¿Quién es No, aquí? Acá no es No, no había absoluto. necesario, no es necesario convertir en absoluto. ¿Ya? Eso también tienen que darse cuenta. Ya porque estamos viendo absoluto no significa que todo va a ser absoluto. ujú, Enter y lo copiamos. El descuento dice que es igual al sueldo por el porcentaje del descuento. ¿Quién sería absoluto aquí? ¿O no hay? F11, F11 sería F11. absoluto, ¿no? Ahí está. Y lo copias. Y el total pago dice que es el sueldo más el total bonos menos el descuento. ¿Hay absoluto o no hay absoluto? No, No, no hay absoluto. No hay absoluto, jóvenes. Muy bien. Entonces, bueno, eso es el absoluto. ¿Ah? Eso es simplemente darse cuenta qué celda no quiero que incremente cuando voy a copiar una fórmula. ¿Ya? Entonces ahí tú tienes que decir, bueno, yo quiero que esta celda se congele, no aumente, se ponga estático, entonces conviértelo en absoluto. Luego te voy a enviar este ejercicio. Ahora vamos a ver lo que es referencia externa, ¿no? Referencia externa. Permite utilizar rangos de otras hojas. Permite utilizar rangos de otras hojas. Su sintaxis de cómo trabajar con rangos de otras hojas es el nombre de la hoja, signo de admiración y el rango. Bien, ese es su sintaxis de cómo yo puedo trabajar con rangos de otra hoja. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a colocar acá, por ejemplo, una lista de sueldos, así. Ya está. Bien, entonces acá yo tengo un rango de sueldos que es desde A2 hasta A11. Y aquí, en otra hoja,
me piden hacer una estadística. Estoy haciendo un ejemplo pequeño para entenderlo. Me piden hacer una estadística y me colocan acá total sueldos, promedio de sueldos, sueldo máximo, sueldo mínimo, segundo sueldo máximo, sueldo que más se repite, cantidad de sueldos mayores a 1500. ¿Ya? Y así, eso nada más, ¿no? Me dicen esa estadística. Entonces, si nos damos cuenta, el rango de los sueldos está en una hoja, que es la hoja 3, y la estadística está en la hoja 4. Eso quiere decir que yo debo utilizar el rango de la otra hoja, ¿no? Que sería la hoja 3 para poder hacer esta estadística. Entonces se recomienda dar un nombre a la hoja. ¿Cómo se da nombre a la hoja? Aquí, jóvenes. ¿No? Yo quiero darle nombre a esta hoja. Entonces, voy a hacerle doble clic y se le puede dar cualquier nombre. Voy a colocarle acá sueldos, por ejemplo. Ya está, mi hoja tiene un nombre. Y ahora sí voy a empezar a hacer la estadística. El rango es A2 a 11, ¿ya? Miren, entonces si me piden total sueldo, yo utilizo la función suma. Pero no voy a colocar A2 2 puntos a 11. Porque este rango es de esta hoja, no es de la hoja sueldo. Entonces ahí es donde yo necesito saber cómo se utilizan rangos de otras hojas, ¿no? Entonces la sintaxis es el nombre de la hoja, acá está. Y luego el signo de admiración y el rango, ¿verdad? Entonces yo coloco, ¿cómo se llama la hoja? Sueldos. Signo de admiración. ¿Cuál es el rango que debo usar? A2 a 11. Y cerramos. Así sería, jóvenes. Eso es referencia externa. Saber utilizar rangos de otra hoja. Saber utilizar rangos de otra hoja. Presionamos Enter y ya tenemos, mira. Miren bien, la fórmula. Profesor, ¿por qué he puesto sueldos? Porque así se llama la hoja donde está el rango que voy a trabajar. ¿Y por qué A2 a 11? Porque ese es el rango de esta hoja, sueldos. ¿Ah? Promedio de sueldos, igual promedio de nombre de la hoja, sueldos, signo de admiración, nombre del rango, A2, 2 puntos a 11. A2 a 11, ¿no? A ver, sí, ya está. A2 a 11. Sueldo máximo. Se puede utilizar esto en cualquier función que requiera un rango que esté en otra hoja, ¿no? Por eso les estoy haciendo este ejercicio, para que se den cuenta que en cualquier función se puede utilizar. Sueldo máximo, función max, pero el rango está en la hoja sueldos. Signo de admiración, A2, 2 puntos a 11. Ahí está. Miren bien. Ahí está. Sueldo mínimo, igual min. Sueldos. Signo de admiración, A2, 2 puntos a 11. Esa es referencia externa, jóvenes, ¿ya? Saber usar rangos de otras hojas. Para poderlos usar hay que llamar a la hoja, a su nombre de la hoja, y luego signo de admiración y el rango. Segundo sueldo máximo. Profe, una consulta antes que siga. ¿Por qué le pone el signo de interrogación? Así es la sintaxis de la referencia externa. Acá está, ¿ven?
Nombre de la hoja, sin numeración es el que separa entre el nombre de la hoja y el rango. Así es, el Excel lo ha hecho así. Entonces debemos Ah, ya, ya. hacerlo así. ¿No? Bien. Y así, jóvenes. Entonces, eso se llama referencia externa. Saber usar rangos de otras hojas. Ahora, la otra alternativa, esto se llama, vamos a colocarle acá referencia externa. Inclusive puedo hacerlo de un archivo de Excel, utilizar rangos de un archivo de Excel que está guardado. Pero es muy poco se utiliza. Ahora, vamos a usar, ya el resto tú lo completas. Este archivo ahorita te lo voy a enviar también. En vez de usar referencia externa, tenemos una alternativa que se llama nombre de rango. El nombre del rango. ¿Ya? A ver, si tú no te gusta usar referencia externa porque lo ves más complejo de repente, ¿no? Porque hay que colocar el nombre de la hoja, la numeración y el rango. Entonces, trabaja con nombres de rango. ¿Y cómo se da nombre a un rango? Así de esta manera, miren. Para darle nombre a un rango y usarlo en cualquier ámbito, en cualquier hoja, se selecciona el rango, ¿no? Así, se selecciona el rango. Nos vamos a la pestaña Fórmulas y ahí hay un botón o un comando que se llama asignar nombre. Hay dos formas de hacerlo. Esta es la forma clásica. ¿Ya? Voy a repetir. Se selecciona el rango. Voy a darle nombre al rango. ¿Ya? Voy a darle nombre al rango porque decidí trabajar con un nombre de rango. Seleccionas el rango, te vas a fórmulas y haces clic a asignar nombre. Y sale este cuadrito donde tú tienes que colocarle el nombre a este rango. No tiene que ver nada con la hoja, ojo, ¿ya? No tiene nada que ver con el nombre de la hoja. Acá le puse sueldos al nombre de la hoja. Esto no tiene que ver nada. Puede tener el mismo nombre o puedes cambiarlo. ¿Ya? Voy a dejarlo con sueldos también, pero aclarando que no tiene que ver nada con este nombre de la hoja que está acá abajo. El ámbito es si este nombre va a ser reconocido en alguna hoja o en todo el libro. ¿Ya? Eso es el ámbito. Es hasta dónde llega el nombre para ser reconocido, ¿no? Si yo quiero que ese nombre de rango se pueda utilizar en todo el libro, ¿qué significa todo el libro? En todas las hojas de Excel. O de repente ese nombre solo funciona en una hoja que tú escojas acá, ¿no? Voy a dejarlo todo el libro, así. Ámbito libro. Y este es el rango que te especifica ahí, ¿no? Ahí utiliza absolutos. Y también utiliza, bueno, referencia externa. Mira, y absolutos. Así lo hace el Excel y te ayuda en nombre de rango. Entonces tú aceptas, este rango va a tener un nombre, se va a llamar sueldos. Aceptamos. ¿Cómo sé yo que tiene un nombre? Tú cada vez que selecciones el rango, sale el nombre acá arriba, miren. Aparte de llamar del rango ser A2 a 11, también se llama ahora sueldos. O sea, puedes usarlo como A2 a 11 o puedes usarlo como sueldos porque ya le diste un nombre a ese rango. Bien, entonces, si tú quieres trabajar con ese rango en cualquier fórmula, harías de esta manera nada más, mira. Igual, suma. Y ya no tendrías que utilizar el nombre de la hoja, sin denominación, nada, ¿no? Esa es una forma de hacerlo que es válida, pero como ya has dado un nombre, simplemente colocarías sueldos, el Excel mismo te da ahí, y nada más, ¿no? Ojo, Profe, ustedes, un favor, ¿puedes volver a repetir, por favor? No, no lo entendí bien. O sea, cuando se le da nombre a un rango,
tú puedes usar el nombre del rango en cualquier función. En cualquier función. En vez de usar, a ver, en vez de usar A2 a 11, ahora vas a usar, como ya le dimos nombre, vas a usar sueldos. Sueldos es igual a 2 a 11. ¿Ya? Porque se le dio un nombre. Se le dio un nombre a este rango, a 2 a 11 se le dio un nombre. De tal manera que a partir de ahora puedo utilizar ese nombre en cualquier función. Y acá les estoy demostrando. Igual, por ejemplo, me piden total sueldos. ¿Ya? Yo sé que tengo que usar la función suma. La función suma me pide el rango donde va a ir a sumar. Y ese rango donde va a ir a sumar, en vez de colocarle a 2, a 11 o referencia externa, como ya tiene nombre, sueldo. Nada más. Profe, ese solamente es cuando es página externa, ¿no? O sea, de la página anterior o después, ¿no? Cualquiera, el rango que tenga nombre, tú lo puedes usar en cualquier función. Y ya no necesitas hacer referencia externa. Eso es lo que quiero que se den cuenta, miren. Puedes hacerlo así. Eso es cuando no le has dado nombre al rango. Entonces tú tendrías que especificar a qué hoja pertenece el rango. El nombre de la hoja es ese que está acá abajo, ¿no? Puedes hacerlo de esta manera. Es una opción. Ahora, si tú sabes dar nombre al rango, entonces también puedes hacerlo de esta manera. Pero tienes que darle nombre al rango. Pero tienes que darle nombre. ¿Y cómo se le dio nombre al rango? Acá se seleccionó el rango, te vas a fórmulas, asignar nombre, escribes el nombre y aceptas. El ámbito casi siempre se deja en libro. A partir de ahí este rango ya tiene nombre. Cada vez que yo lo selecciono, sale el nombre acá. ¿No? Es por eso que ya lo puedo trabajar de esta manera también. En conclusión, puedes trabajar con referencia externa, así, esos rangos, cuando trabajas con rangos de otras hojas, o puedes darle un nombre y trabajarlo de esta manera, con el nombre. Bien, en 5 minutos regresamos para continuar, jóvenes, y terminar estos ejercicios, porque de aquí vamos viendo lo que es validación de datos también. Y ahí cualquier consulta ya me pueden preguntar nuevamente para poderles explicar un poco más de repente. ¿Ya? Entonces regresamos para avanzar esta práctica. 5 minutos nomás. Listo, listo.